¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase del curso de Historia, Geografía y Economía. Hoy vamos a hablar un poco de geografía, bien, vamos a mencionar algunos datos y vamos a hacer un poco de diferenciación. Vamos a posicionarnos y ubicarnos también y saber, ¿no? En qué parte o qué lugar tomamos dentro de las zonas más, digamos, delimitadas de nuestro país, ¿no? Que vendría a ser las zonas rurales y las zonas urbanas. De repente tú ya habías conocido esos términos, ya habías escuchado por ahí en la noticia, o de repente en periódicos, en cuaderno, en tarea, no sé. De repente ya los conocías, y si no, vamos a hablar de ellos para que los conozcas. ¿Ok? Empezamos. Vamos a hablar acerca de las zonas urbanas y las zonas rurales. ¿Ok? Zonas urbanas y rurales. Primero, vamos a empezar a definir qué son las zonas urbanas. Las zonas urbanas son aquellas zonas, obviamente, donde se encuentran las ciudades, ¿ok? Las ciudades, los pueblos grandes o las metrópolis, ¿ok? Son aquellas ciudades que de repente tú conozcas, ¿no? En la cual estás. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en una zona urbana, ¿no? Vivimos en una zona urbana. Cuando vas al centro de Lima, de repente has ido, o cuando de repente has ido al cine, ¿no? Antes, obviamente, desde la cuarentena, has salido y has tenido que pasear por esas zonas, con edificios, casas altas, restaurantes, no sé, bancos, ¿no? Son zonas urbanas, ¿ok? Ciudades, pueblos grandes. Y por otro lado tenemos el antónimo, se podría decir, la zona rural. ¿Qué es la zona rural? Pues hace referencia a los grandes campos, ¿ok? A los campos, grandes campos y pueblos que dependen de las actividades económicas del sector primario, o sea, la agricultura, la ganadería, etc. Son aquellas zonas, por ejemplo, en las cuales tú vas, ¿no? Y ves que tienen una chacrita, que solamente viven de lo que produce esa chacra, viven de la compra y venta, ¿no? de papa, digamos, ¿no? De sus cosechas, ¿ok? Estas zonas rurales están no en Lima, es muy poco común que las veamos en Lima. Están más donde, en la sierra. Si has viajado a la sierra a visitar un familiar, quizá un abuelo, una tía, no lo sé, de repente conozcas estos lugares, ¿ok? Son grandes campos en los que las casas están alejadas. Una casa aquí, unos 100 metros más acá hay otra casa, y así. No es como acá, por ejemplo, ¿no? Tu casa está al lado de la casa del vecino, mi casa al lado del vecino y del vecino, así estamos, ¿ok? Entonces, en la zona rural no es así. La zona rural, ¿bien? Hace referencia a los grandes campos, ¿no? Pueblos que dependen sobre todo de la agricultura y ganadería, ¿no? Se practica eso, la agricultura con las chacras, la ganadería, tiene sus animalitos, ¿no? En corrales, ¿así? Etcétera. Muy buenas características. Como tú sabes, estas dos zonas son antónimos, como te lo mencionaba. Una zona es opuesta a la otra. Ambas tienen ciertas oposiciones y ambas tienen sus características. De esas características vamos a hablar ahorita, ¿ok? Características. Primero vamos con la zona rural. Bien, la zona rural tiene densidad poblacional baja. ¿Qué quiere decir densidad poblacional? Quiere decir la cantidad de personas que hay, ¿ok? En la zona rural encontramos menos gente, menos población, o sea, menos densidad poblacional, ¿ok? ¿Qué más? Prevalece la naturaleza, obviamente. Cuando vas, por ejemplo, a esta sierra, ¿qué ves? Ves árboles, montañas, chacras, grandes campos, ¿no? Es difícil encontrar un edificio, por ejemplo, un museo, ¿no? Grandes construcciones, no se encuentra. Bien, prevalece la naturaleza. Tercer punto, predominan las actividades económicas del primer sector. Ya lo mencionamos un poco arriba, ¿no? Cuando vas a la sierra encuentras agricultura, ganadería, pesca, por ejemplo, ¿no? Esas actividades primarias. Tenemos también espacios amplios y más limpios, obviamente. De repente cuando tú vas a la sierra, ¿no? Y pasas por los campos, por las chacras, te encuentras con estas zonas bien amplias. Tú estás parado ahí y te sientes chiquito, no ves la cantidad de terreno que hay hacia adelante. Y tú no ves, por ejemplo, la contaminación, no ves el humo, no ves basura tirada en la calle, no lo encuentras, es bastante difícil encontrarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque son zonas menos transitadas, hay menos personas, no hay muchas actividades que requieren contaminación, entonces no se encuentra, ¿ok? Son zonas más amplias, más grandes y más limpias también. Bien. Y por último tenemos el mayor índice de pobreza. En la zona rural tenemos mayor índice de pobreza, es decir, hay más personas que son pobres, hay más personas
que de repente no tienen que comer, que de repente no tienen un trabajo estable, se dedican a trabajos repentinos, a los llamados cachuelos que nosotros conocemos, ¿ok? Zonas alejadas en las que el Estado no tiene mucha presencia y no puede promover el empleo, como si es por ejemplo aquí en Lima, ¿ok? Vamos. Ahora vamos con la zona urbana. La zona urbana es casi todo lo contrario a lo que tiene la zona rural. La zona urbana tenemos densidad poblacional alta, es decir, hay muchas personas, hay más gente en un determinado territorio. Bien, presenta también un mayor desarrollo económico, tecnológico y científico. Bien, por ejemplo, aquí en Lima, tú no vas a ver grandes chacras destinadas para la alimentación diaria. No, si hay chacras es pero para la industria, para el desarrollo económico, para el desarrollo científico, no para la subsistencia. Aquí en Lima, por ejemplo, en las ciudades, vamos a hablar de Arequipa, Trujillo, Lambayeque, ¿no? Hay universidades, hay plazas, hay centros comerciales, hay bancos, hay mucha gente. Entonces, hay mayor desarrollo tecnológico, económico y científico. ¿Ok? Tercer punto, predominan las actividades económicas del segundo y tercer sector. Predomina, hay más. Segundo sector, fábricas, industrias, por ejemplo, ¿no? Aquí cerquita más abajo tenemos la ladrillera, la fábrica de ladrillos. Puente Piedra tenemos, ¿no? Las grandes ladrilleras también. Los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Tercer sector, comercio. Tenemos, por ejemplo, ahí los mercados, mercado Huamantanga, tenemos más allá del mercado Unicachi, tenemos el Real Plaza, Mega Plaza, Plaza Norte, ¿ok? Los colegios, las universidades, los institutos, parte del tercer sector de la economía, ¿ok? Muy bien. También tenemos, así como hay un montón de actividades, ¿qué más hay? Hay alta contaminación, hay mucha gente que contamina. Bien, contaminación sonora, sobre todo, contaminación del aire, del suelo, del agua, ¿no? Desperdicios por todos lados. Eso tenemos en las zonas urbanas. Es un problema que tenemos que erradicar, obviamente, pero de manera conjunta, ¿no? Trabajando todos juntos y siempre empujando hacia adelante. ¿Ok? Y también tenemos el menor índice de pobreza. Ojo, atento aquí, ¿eh? Atento aquí. Aquí hay menor índice de pobreza, pero ¿por qué? Porque se presentan mayores puestos de trabajo. ¿Ok? Sin embargo, sí hay personas pobres. Ojo, en la zona urbana sí hay personas pobres. Por ejemplo, ¿no? Estas personas que trabajan en los puentes vendiendo cosas, los que trabajan en las pistas, ¿no? Limpiando lunas, los que trabajan lustrando zapatos en las calles, caminando, los ambulantes, por ejemplo. Estas personas no son adineradas, no tienen una posición económica alta, ¿no? Entonces están subsistiendo diariamente, ¿cierto? Ahora con la pandemia los hemos conocido mucho más. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Que no quiere decir que en la zona urbana, por el hecho de ser zona urbana, sean todos ricos, que todos tengan plata. No, eso no existe. ¿Ok? Así como también no tenemos que pensar que en la zona rural todos son pobres. No, tampoco es así. ¿Ok? Tampoco es así. Hay gente, por ejemplo, en la zona rural, ¿no? Que tiene unas chacras enormes y que saca mucha producción de papa, de maíz y lo vende a otras zonas. Es un comerciante. ¿Te das cuenta? Es agricultor, pero también es comerciante, tiene dinero. ¿Ok? Lo mismo, ¿ya? Pero en la zona urbana hay menor índice de pobreza. Quédate con ese mensaje. ¿Ok? Ahora para terminar, vamos rápido con esta parte de aquí. Vamos a apuntar un poco. Hasta ahí. Dice, ¿no? Aquí tenemos el cambio de zona rural a zona urbana. Esto no es un secreto para nadie. Las personas de la sierra, ¿no? Sierra, selva, que viven en una condición de pobreza en las zonas rurales, vienen de estas zonas, de la sierra y la selva, hacia Lima, o vienen hacia la costa, hacia las zonas urbanas más grandes. ¿Ok? Esto ha pasado siempre, como te menciono aquí, ¿no? En el Perú, estos cambios se han dado a lo largo de varios años debido a las diferentes condiciones de vida de los habitantes de ambas zonas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué la gente de la sierra viene a Lima a buscar trabajo? A buscar trabajo. ¿Por qué? Porque en la sierra no tiene trabajo. ¿O por qué personas vienen de la sierra o de la selva a estudiar aquí a Lima o a la costa? ¿Por qué? Porque de repente donde vivían no habían oportunidades para estudiar, etc. Bien, no solamente ahí. Las regiones, ¿ok? Las regiones en el Perú
tienen una zona urbana también. Por ejemplo, ¿no? Junín. Junín tiene una zona que es donde se desarrolla la agricultura, hay chacras, hay ganadería y todo, pero también a unas horas, 1 hora, 2 horas, por ejemplo, está la ciudad, donde hay universidades, donde hay terrapuertos, donde hay centros comerciales y todo. ¿Ok? Entonces por ahí también, eso también es considerado una zona urbana. Salen de la zona rural hacia la zona urbana. No necesariamente tiene que ser a Lima, pero sí existe ese desplazamiento. Bien, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué viajan? Aquí te menciono uno: las condiciones de vida. ¿Ok? Porque las personas buscan, ¿qué cosa? Mejores condiciones de vida, porque no se sienten bien donde están viviendo. Bien, en una zona rural no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos desagüe, no tenemos acceso a internet, nos dedicamos solamente a la chacra. Entonces tenemos que buscar mejores maneras de vivir, ¿no? Ligadas a ¿qué? A la salud, al trabajo y a la educación principalmente. ¿Ok? Es importantísimo. De repente tú no tienes a tus padres que han sido migrantes. Mis padres, por ejemplo, son migrantes. Mi familia, toda mi familia son migrantes. Yo he sido inmigrante, obviamente no a los 5 años, pero de todas formas. Yo he nacido en Junín, pero desde los 6 años vivo aquí en Lima. Entonces tenemos ese tipo de condición de vida, ¿te das cuenta? Y ahora, esto no quiere decir que es un problema que ya terminó. No es que la gente ya deja de venir, no. La gente viene todos los días, sigue viniendo. Incluso, no es ahora con la cuarentena, se han estado regresando hacia la selva o a la sierra. ¿Viste? La gente que los medios de comunicación irresponsablemente le decían los llamados caminantes, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Regresaba a sus zonas. ¿Por qué? Porque antes ya tuvo que venir para regresar, ¿cierto? Tenemos eso. ¿Qué más? Por los conflictos armados, ¿no? Obviamente, de repente, en la zona de la selva se da más esto. El narcotráfico, el mismo terrorismo que está en la selva, provoca que las personas que viven en esos lugares, los ciudadanos de las zonas rurales, salgan, ¿no? se vean obligados por la violencia que ocurre a salir de su lugar de nacimiento e irse hacia una zona más segura, que generalmente son las ciudades grandes, ¿no? La zona urbana. ¿Ok? Los conflictos también motivan este desplazamiento. También tenemos los problemas ambientales y los problemas territoriales, por ejemplo, ¿no? La minería informal que se da en la selva, ¿no? O la explotación minera que se da en la sierra, hace que las personas que vivían cerca, por ejemplo, a una mina, cerca a una laguna contaminada, ya no tengan donde vivir y se van, ¿no? Se mueven, pasan de vivir de una zona rural y se desplazan hacia una zona urbana. Buscan mejores condiciones, como te decía, ¿no? De salud, o de educación, o de trabajo. Muy bien, vamos con datos ahora para cerrar esta última parte. La población rural y urbana en el Perú. ¿Ok? Hay censo cada 10 años aproximadamente. El último censo fue en el 2017, tú estabas más chico. Bien, y el anterior a ese fue en el 2007. Vamos a comparar datos. En el 2007, la población urbana en nuestro país era del 72,5%. La población rural era del 27,5%. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Un 100%, por ahí pueden sumar. ¿Listo? Ese hace ya unos 13 años. Ahora, en el 2017, hace 3 años que se dio el censo, ¿no? La población urbana ascendía a 79,3%. ¿Te das cuenta? La población urbana ha subido un 7%. ¿Ok? Hay un desplazamiento ahí. Y la zona rural, las personas de población rural, eran de un 20,7%. Ha bajado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que las zonas... dos cosas, puede decir dos cosas. Uno, que las zonas rurales se están transformando a ser zonas urbanas, ya sea porque llegó la tecnología, ya sea porque aumentó su capacidad económica y la ciudad de lo que era una zona, una pampa, no una chacra, se transformó en una plaza donde había colegios, ¿no? Se transformó. Entonces pasó, en estos 10 años, pasó de ser rural a ser una zona urbana. O de repente pasó lo otro, ¿no? Que fue personas que vivían en una zona rural tuvieron que caminar, viajar y pasar de una zona rural a una zona urbana. Y el censo les cayó justo cuando estaban en una zona urbana. Entonces, por esto, ¿ok? Ha bajado, te das cuenta, ¿no? ¿Qué tanto? Un 7% más o menos por ahí, ¿no? A nivel de números tenemos lo siguiente. Obviamente éramos 29 millones de peruanos todavía en el 2017, ahorita somos 31 millones, ha cambiado un poco. ¿Ok?
La zona urbana eran 23.311.893. ¿Ok? La zona rural era de 6.0609.000. No, ¿qué hablo? 69.991. ¿Ok? Personas. Sumando todo nos daba alrededor de unos 29 millones como 900.000, por ahí estamos. Ok chicos, entonces tenemos que ser conscientes y saber determinar estas zonas y la distinción que tienen. ¿Ok? La persona no viaja de la sierra o de una zona rural a una zona urbana porque quiere, no, viaja buscando mejores condiciones. Esas condiciones las debe garantizar el Estado, el gobierno, pero a veces no lo hace bien, entonces se presentan estos problemas. ¿Ok? Hasta aquí la clase chicos, bye bye.